cierto que la gracia de Dios es que el Señor pagó el precio, ¿verdad? El punto es el siguiente: de tal manera nos amó que vino al mundo y entregó su vida en rescate por nosotros. Pero hay algo que el Señor nos dejó que no lo va a reemplazar, y ese algo es la voluntad. El factor voluntad significa que Dios no hace robots ni tampoco muñecos predeterminados. Estamos predestinados. ¿Cuál es la diferencia entre predestinado y predeterminado? La diferencia está en que algo predestinado significa que si yo sigo ciertas reglas, ciertos caminos, voy a llegar. Por ejemplo, uno abre la aplicación de Waze, pone un destino y ese destino está predestinado. ¿Por qué está predestinado? Porque tú eres quien puso la dirección, pero esa dirección te garantiza llegar al punto donde tú quieres llegar. ¿Cuál es la diferencia con predeterminado? Hay autos que se manejan solos, ¿cierto? Eso es algo bastante loco, y para los que somos de generaciones un poco más antiguas, tampoco es que sea viejo, pero tampoco es que soy nuevo, hay autos que se manejan solos. ¿Cuál es la diferencia con el Waze? Tú tienes que poner el destino, tú tienes que seguir el mapa, tú tienes que preocuparte de ir conforme al diseño. Pero lo predeterminado significa que está hecho para no fallar. Los autos que se conducen solos, a diferencia de la voluntad propia que uno ejerce con el Waze, es que los autos que se conducen solos están predeterminados para llegar al destino. ¿Qué quiere decir? Que si el conductor quiere dormir una siesta en el trayecto, puede. ¿Por qué? Porque su viaje está predeterminado. El Señor nos predestinó de antes de la fundación del mundo. O sea, nadie llegó a la tierra por casualidad, sino que el Señor nos escogió. En su inmensa voluntad, el Señor nos escogió para ser llamados hijos suyos. Él tenía un propósito para nosotros y nosotros estamos aquí para cumplirlo. Pero nunca dice predeterminado. Está todo el camino trazado. Hay un diseño de Dios que está escrito en la Biblia y que está una voz que nos guía en ese camino, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay un factor que el Señor, en su inmensa sabiduría, nos lo encomendó a nosotros, y es el factor voluntad. Está claro que Dios te ama, ¿cierto? Dio su vida por ti. La pregunta no es si Dios te ama, la pregunta es: ¿amas tú a Dios? Y esa respuesta tiene que ver con el factor voluntad, porque al no estar predeterminado, el Señor sabe que le amamos cuando en nuestra voluntad hacemos. Y ahí es donde toma sentido lo que dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, voluntad, y sígame. Por eso Jesús dijo, ojo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Perfecto, esa es la gracia de Dios. Pero hay un factor voluntad, y Jesús dijo: el que me ama seguirá mis mandamientos. Tremendo, porque dice que el Señor está a la puerta y llama. Nunca dice la palabra que el Señor va a llegar pateando la puerta y si estáis bien y si no estáis tan bien. No, el Señor nos deja el factor voluntad de negarnos a nosotros, de abrir la puerta, de buscar. Por eso Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Por eso que el hombre pudo pecar, porque los seres que Dios crea no están predeterminados, sino que están predestinados. Tenemos el privilegio de poder escoger con nuestro corazón, seguir con nuestra voluntad, negándonos a nosotros mismos. Porque una vez que nosotros nos negamos y lo seguimos, todo el resto está pagado por la gracia. Si lo pudiera graficar de alguna manera, para llevarte el auto, solo tienes que comprar la llave, y esa llave es la voluntad. Entonces el auto ya está comprado, pero sin la llave no enciende. Y el Señor nos dejó ese factor voluntad a nosotros. Y eso es lo que diferencia a un discípulo de Cristo de un seguidor tibio.